Bueno, comenzamos esta parte del primer encuentro de promoción de inversiones en telecomunicaciones con el panel Políticas Públicas para la Atracción de Inversiones, para lo cual le doy la bienvenida al estrado a la licenciada Elizabeth Peña Jáuregui, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones de Promtel. También nos acompaña el doctor Gabriel Sekeli, director general de Anatel, el maestro Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, el maestro Manuel Villalbazo Peláez, Managing Director, Head Investment Banking at Citi, y el maestro Freddy Turriaf, director comercial para México, el Caribe y Centroamérica de Nokia. ¿Aló? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este primer encuentro de promoción de inversiones. ¿Sí me pueden ayudar con el audio? Gracias. A este panel que es Políticas Públicas para Atracción de Inversión, el cual se vuelve un tema medular a partir de este momento que estamos viviendo. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí, es de gran importancia. Se comentó anteriormente acerca de la importancia de mantener las inversiones, de generar un entorno amigable para los inversionistas en México. Hablaban de tener claridad, hablaban también de la parte de mantener un órgano regulador autónomo, hablan también de la parte de instituciones únicas, ¿no?, que pudieran promover, o una sola entidad, decían por ahí, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esta pregunta. Si consideran importante un rediseño institucional que concentre los esfuerzos de política pública encaminados a cerrar la brecha digital. Por favor, adelante, ¿quién quiere empezar? Vamos, Javier. Claro que sí. Gracias por la invitación, Eli. Yo creo que decías que si se requiere un rediseño institucional para concentrar los esfuerzos. Yo creo que definitivamente hay que buscar la manera de que todas las instancias que participan en este esfuerzo de cerrar la brecha digital estén coordinadas. Sin embargo, creo que lo más importante, más que concentrar esos esfuerzos de coordinación, debería de ser tener claramente definido qué le toca a cada quien. Porque estamos hablando de una transformación digital que ya no es solamente comunicar. Veía, por ejemplo, los esfuerzos que han hecho en otros países y habla de un concepto que se llama sectores vecinos. Y en esas políticas para cerrar la brecha digital podríamos tener, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda o al Banco de México, o los que quieran, las autoridades encargadas de la bancarización de la población. Y ellos también podrían participar en una política para cerrar la brecha digital. Podría haber también, por ejemplo, la Secretaría de Salud, porque a través de los servicios de comunicaciones se puede también tener servicio se puede tener acceso a la educación. En fin, puede haber varias dependencias que van a mantener sus atribuciones y si bien, como te decía, sería deseable que estén coordinadas, creo que lo más importante es definir los roles de cada dependencia. A mí me tocó estar en la COFETEL. Como ustedes saben, allá teníamos aquello que se conocía la doble ventanilla, y lo que representaba realmente era un problema, es que no se tuviera claramente definido el rol de la secretaría y el rol del instituto. Por ejemplo, llegaba un nuevo competidor a solicitar una concesión, entraba por la secretaría, nos lo mandaban para opinión a la COFETEL, emitíamos esa opinión técnica no vinculante, algo que ahora hace la secretaría, y al final de cuentas la secretaría determinaba si se otorgaba o no la concesión. Ese tipo de falta de definición de lo que le toca a cada quien es, creo que, lo que deberíamos de estar combatiendo, y tener responsables claros de cuál es la responsabilidad de cada quien. Vamos hacia responsables claros. ¿Qué opinan ustedes? Yo fíjate, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo lo inclinaría más que el rediseño de políticas. Creo que estaría muy conveniente, porque más políticas pues va a traer más burocracia y más complejidad.
que sí exista por lo menos un plan maestro de la nación en cuanto a la parte de telecomunicaciones, que no necesariamente tiene que ser una ley o involucrar más burocracia, pero ese plan sí permita que las diferentes entidades que existen en el ecosistema, incluyendo las entidades públicas que van a hacer uso, como decían en el panel pasado, o sea, la Secretaría de Salud es claramente uno de los principales usuarios de las redes de telecomunicaciones que estamos construyendo, que todas las partes involucradas, tanto el sector público como privado, sepan hacia dónde va el juego, sepan un poco el plan del país en materia de telecomunicaciones. Y luego cada quien se va acoplando de la manera que mejor lo puede hacer, bien sean los operadores de telecomunicaciones privados, las iniciativas públicas de telecomunicaciones o otros jugadores, tanto públicos como privados, que van a utilizar esas redes que estamos construyendo. Ok. Gabriel. Sí, gracias. Primero, agradecer la invitación y también compartir este panel con los distinguidos participantes, ¿verdad? Elizabeth, contigo. Yo creo que este país, voy a tratar de responder a tu pregunta, pero con una más amplia, que es relacionada con el hecho de que este país le urge una estrategia para el mundo digital al que estamos comenzando a entrar. Y esa estrategia no puede venir del gobierno, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque se convierte entonces en regulación y eso es algo diferente. Y está bien, las entidades de gobierno que tienen que encargarse de la regulación lo deben de hacer. Pero cuando hablamos de una estrategia nacional, tiene que haber una ampliación de miras. Javier ahora empezó a tocar, a poner el dedo en la llaga. Hay muchas entidades del sector público, ahora que hablamos de esfuerzos de racionalización del gasto, de austeridad, en fin, porque viene una transformación importante, al menos en la palabra, eso es lo que escuchamos. Es un muy buen momento para que lo que le toca a la parte gubernamental sea alinear presupuestos en torno a algunos objetivos. Uno de ellos muy importante es este, yo pienso. Pero si vemos la pregunta concreta, voy a saltar atrás, del diseño institucional, desde que han existido ST y COFETEL antes y Instituto hoy, no se ha resuelto ese tema de una manera satisfactoria plenamente. Es más, después se planteó una oficina en la presidencia que muchos pensamos que ya no estaría en los años por venir, dado los resultados, pero se ha planteado que sí estará, no sabemos con qué características, habrá que esperar también a ver cuáles son, pero de nuevo, es un tema de gobierno, el diseño institucional, que una de las cosas que nos dice es que se puede hacer bien o más o menos bien y que entonces la parte que le toca a las empresas no debe de depender de si ese diseño es el correcto, porque si es el correcto va a ayudar y si no, no va a ayudar. Entonces, a las empresas les tocan otras cosas. Mónica Aspe hizo un señalamiento que para mí es vital, en la misma línea que lo que dice Javier Juárez, lo voy a emplear, que vemos alrededor, bueno, yo voy a muy pocos eventos, acepté este por ser Promptel y la invitación de Fernando, precisamente porque veo uno alrededor y somos los mismos, dijo Mónica. Esta es la industria, corazón del cambio económico más importante en 100 años que va a ocurrir en el mundo y que va a coincidir, una etapa muy importante de despegue, con el próximo sexenio, en el tiempo, así se dieron las cosas. Y sin embargo, no tenemos aquí, lo intentamos en un evento que ya hicimos nosotros en la Anatel, pero no tenemos aquí a la industria del transporte, a la energía, a las autoridades de seguridad, a las de salud, lo que decía Javier. Entonces, mientras sigamos haciendo eventos entre nosotros, pues las ideas no van a cambiar. Por eso yo digo que la pregunta es más amplia y no puede ser una tarea del gobierno. Discúlpenme, tiene que haber una mesa, que es una propuesta de Anatel en nuestro documento, que está para 2018, que está en nuestra página, una entidad neutra donde el gobierno, la industria, academias como la de ingeniería y otras, se sientan a ver cuál es la estrategia a 10 años. Termina esa lluvia de ideas y compromisos voluntarios, sin crear una burocracia, ni tener un presupuesto, porque eso ya cambia las cosas, y entonces cada quien se regresa a lo que le toca en la vida. Yo como empresa, el señor como comisionado, los señores como financieros o como parte de una empresa líder en el mundo, como es Nokia, cada quien a lo suyo, Promptel, en fin.
pero nos falta ese esfuerzo porque no lo hemos hecho, no hay la tradición, no está en nuestra cultura. Sí hay países como Brasil, Colombia y Estados Unidos que hoy día lo tienen, Australia, me comentaba Javier, y es algo en lo que estamos trabajando desde Anatel. Perdón por lo amplio, pero creo que es el marco para esta muy buena pregunta que hizo Elizabeth. Gracias, Gabriel. Lo que dices me recuerda a algo que me decía mi amigo Alex Navarrete. Somos los mismos burros, pero con diferentes cargas, ¿verdad? Todos hemos pasado por la industria privada, por el sector regulatorio, ¿no? Hemos estado en la Secretaría, en el Ministerio. Finalmente, somos las mismas personas que siempre estamos aquí, pero es importantísimo dilucidar nuevos rumbos, ¿no? Es importantísimo dilucidar una perspectiva a largo plazo. Por favor, continúa, no nos has… Yo creo que por el sesgo de mi perfil, yo no soy el más indicado para opinar esto. Creo que mis colegas aquí lo han cubierto bien. Ok, pues entonces vayamos adelante, Javier. De esto de la estrategia yo coincido plenamente con Gabriel. Creo que debería de haber una estrategia nacional para esa transformación digital, es lo que sigue. No podríamos hablar de automatización, de Internet de las cosas si no tenemos esa capa de infraestructura, de servicios de telecomunicaciones, y ahí creo que haciendo algo de autocrítica, cada año emitimos el plan anual de trabajo en el instituto, con varios proyectos, decenas de proyectos. Sin embargo, tal vez lo que nos ha faltado es que en el diseño de esa guía que vamos a estar siguiendo a lo largo del año, de esos proyectos que se van a ejecutar a lo largo del año, se tome en cuenta precisamente la opinión de la industria. Tenemos que entender que nosotros, sobre todo los que conocen lo que está requiriendo el mercado, están precisamente en la industria. Entonces deberíamos de tomarlos en cuenta y considerar centrar el rol del gobierno y del regulador como facilitador. Nosotros somos nada más los que estamos generando facilidades, condiciones para que la industria, los inversionistas puedan desplegar las redes y proveer más servicios. Ahora que planteas esto de ser un órgano facilitador, y la pregunta es en general para los cuatro, ¿consideran que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones es fundamental en la política pública para incentivar las inversiones del país? Y es una pregunta directa, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, tenemos diferentes proyectos, diferentes papeles que se están mencionando, ¿no? Roles, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En los siguientes años, ¿cómo ven el papel del regulador? Adelante, Manuel. De manera anecdótica, y primero hago la precisión, ¿no? Yo en banca de inversión tengo el beneficio de tener un diálogo estratégico con muchos de los actores de la industria, particularmente enfocado, perdón, ya. Decía que en banca de inversión, particularmente en fusiones y adquisiciones, tengo el beneficio de un diálogo estratégico con muchos de los jugadores, orientado particularmente a fusiones y adquisiciones, y que ese es un buen termómetro de qué tanto la política está incentivando o desincentivando las inversiones en el sector. Y recuerdo mucho por ahí de 2010, cuando fue licitación 2021, de haber hecho roadshow por todo el mundo y llegar con algunos operadores asiáticos y que de entrada decían, pues no juego yo no le entro a un juego donde las cartas están marcadas, ¿no? Y era, de ahí no pasaba, ¿no? Y mucho de esto atendía que no veían que el regulador tuviera, como hoy tiene IFT, todas las atribuciones que hoy tiene, y por lo tanto no veían capacidad o condiciones como para hacer compromisos de inversión tan importantes, ¿no? Entonces, ahora, creo que la independencia, la autonomía es una condición necesaria, pero no suficiente. En el panel anterior también se habló de la importancia de la congruencia y es difícil pensar que todos los organismos de gobierno van a operar de manera monolítica, ¿no? Sin embargo, cuando hay ciertos antecedentes de que, a pesar de que con toda la voluntad IFT puede hacer algunas cosas y algunas otras entidades pueden después entorpecer esos esfuerzos, ¿no?
Y la otra es, creo que en ausencia de esa autonomía, es muy fácil, ahora que hemos estado hablando, por ejemplo, de los fondos de cobertura social, pues que ese tipo de programas, si están, por ejemplo, dictados en la esfera del Poder Ejecutivo, se pueden politizar, ¿no? Entonces, ahí es a donde veo el mérito de la autonomía, ¿no? Freddy, por favor. Sí, de igual forma, creo que es muy buen el balance que menciona. Es absolutamente necesaria la autonomía, como puede ser importante la autonomía en el Banco Central de México y otras entidades, para no verse influenciadas por los vaivenes políticos. De hecho, está muy bien el tema que sea intersexenio. Creo que tristemente podemos ver cosas que han pasado en nuestro vecino del norte, donde la FCC infelizmente está influenciada por el gobierno actual, pero al mismo tiempo creo que, quizás empatando la primera pregunta con esta última, sí, obviamente es muy importante que el organismo regulador acople las políticas precisamente con el Plan de Nación de Telecomunicaciones, que ojalá podamos trabajar en ampliarlo para tener un claro panorama de aquí a los próximos 15 años. Entonces ese juega autonomía, pero obviamente un apego sano al Plan de Nación desde el punto de vista de telecomunicaciones. Ok, adelante, Gabriel. Bueno, sobre eso, porque creo que es muy importante el tema. Yo creo que son varios aspectos de los que se ha hablado. La autonomía del instituto es importantísima y hay que reforzarla todo lo posible, y no es una tarea fácil, es algo permanente para todos los entes, por lo que Freddy menciona en el caso de nuestro vecino, por ejemplo. Es un tema que nunca parará. Por otro lado, también es cierto que para la pregunta específica de si puede ser con esa autonomía el instituto un factor de promoción de inversiones, yo diría que depende, si tiene el marco regulatorio adecuado para hacerlo, sí, y en algunos casos ha coadyuvado en esa función, pero así como tenemos ejemplos interesantes como con la apertura a la competencia, la participación de nuevos actores, AT&T el más conocido, no hemos visto lo mismo en la otra parte del nombre de la ley que se hizo y que es la radiodifusión. Ahí no tenemos el mismo papel que quisiéramos ver. También, si la pregunta que se hace ve al futuro, no a cuando se escribió la ley y se fundó el instituto, que aunque son 5 años para atrás, ya es un mundo de tiempo porque la tecnología y los mercados cambian a una velocidad tremenda en esta industria. Entonces yo creo que la verdad hay una urgencia del instituto para mantener su liderazgo en el marco regulatorio que prepare al país para el mundo digital. Fue hecho para otro mercado que no existía y no podemos operar bajo los mismos supuestos. Nos quedaremos atrás, nos estamos quedando atrás si no viene un cambio importante. Nosotros hemos hecho ya nuestra aportación, tenemos una sugerencia o propuesta, pero creo que debería ser parte del debate y de la renovación del instituto. La verdad, en sentido estricto, creo que todo el mundo estamos en una etapa de ver nuevas ideas, qué significa el cambio político que nos ha movido a todos que está iniciando en este país, o nos movemos o nos vamos a quedar atrás. Y yo creo que urge porque no estamos entrando a esa discusión. No la escuché esta mañana, escuché un repaso de los avances de los últimos años muy buenos. No estamos hablando del futuro y eso es urgente, ¿no? En este futuro urgente, ¿cómo ves, Javier? Si me permites, Eli, antes de eso, sobre la importancia de la autonomía. A lo mejor aquí voy a contestar con cierto sesgo. Yo diría que la autonomía es muy importante. De hecho, diría que el instituto es uno de los grandes logros de la reforma constitucional. Y la autonomía creo que la deberíamos entender, además de esa autonomía a los intereses económicos, también la autonomía de las coyunturas políticas que puede haber. La misión del instituto debe de ser con el interés público. Por supuesto, eso de ninguna manera quiere decir que vamos a desconocer lo que se emita como Plan Nacional de Desarrollo. El instituto sería un activo colaborador para que ese Plan Nacional de Desarrollo se cumpla en las materias que nos tocan. Y creo que cuando se tiene ese compromiso con el deber ser
porque podemos ejercer realmente la autonomía técnica del instituto. También se genera certeza para que vengan los inversionistas, porque saben que en las reglas del juego, que la composición del regulador va a estar ahí, que va a seguir siendo independiente. Y en ese sentido, la autonomía del IFT es muy importante para promover las inversiones. ¿Cuáles serían los resultados más positivos que ha tenido el IFT como regulador? Yo creo que lo podemos ver claramente en 3 indicadores y que son de alguna manera resultado de la competencia. Y es que hoy tenemos más servicios de más calidad y a menores precios. Tampoco quisiera ser muy repetitivo porque, como dice Gabriel, es de lo que siempre se abre en todos lados, pero creo que sí vale la pena resaltar algunas cifras. Antes de la reforma constitucional solamente había 22 accesos de banda ancha móvil por cada 100 habitantes. Hoy ya tenemos 67. Antes de la reforma constitucional solamente había 39 hogares de cada 100 conectados con banda ancha fija. Hoy ya tenemos 52. Y la calidad ha mejorado. En materia de servicios móviles, en el 2015 solamente menos del 30% del tráfico se cursaba por una red 4G. Hoy ya estamos hablando del 62% que se cursa por una red 4G. Entonces ha mejorado la calidad, ha mejorado la cantidad de servicios y, contrario a lo que ha pasado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ha subido desde la reforma como 22%, el Índice Nacional de Precios de Comunicaciones ha bajado en aproximadamente un 26%. O sea, eso creo que lo podemos ver como resultado positivo de la reforma y es de alguna manera el reflejo de que estamos en un ambiente más competitivo. Por supuesto, no nos podemos quedar ahí. Se suele decir que México se compone de varios Méxicos, y si vemos estas cifras desagregadas a nivel estatal, vemos que tenemos en un extremo con las máximas penetraciones, por ejemplo, la Ciudad de México y otros estados como Oaxaca o Chiapas, donde prácticamente los niveles de penetración son como algunos de los países más atrasados. Entonces ahí tenemos un reto, construir un solo México digital y no varios Méxicos como los que actualmente tenemos. En este tema de varios Méxicos digitales y no como actualmente tenemos, hablamos y hay un hashtag para promover Promtel que dice juntos promovemos inversiones, porque consideramos que es muy importante la participación del Estado, de la industria, del regulador, de la academia, de todos. Y en ese sentido, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo ven el futuro hacia promover mayores inversiones, la política pública en este sentido en México? Actualmente, como lo dice Gabriel, estamos, digamos, ya tuvimos una reforma constitucional, hemos venido avanzando, tuvimos un plus, todas estas estadísticas que menciona Javier, hemos incrementado la penetración, pero sabemos que aún hay una parte que nos falta desarrollar. ¿Qué podemos hacer? Juntos, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, quizás yo te pondría entre las cosas más importantes que las hemos mencionado, solo puntualizándolas. Primero es la seguridad jurídica, un poco como comentaba de que las cartas no estén marcadas, creo que es una buena analogía, o sea, que sean reglas claras y va asociada a la autonomía del instituto, que no estén cambiando, seguridad jurídica. Al mismo tiempo, que no sean de carácter, vamos a decir, intervencionista, sino básicamente el rol del regulador es, como bueno, se dice más fácil en inglés, es que nivelar el campo de juego. ¿Okay? En verdad, y creo que lo decían en el panel anterior y estoy bastante de acuerdo, ni siquiera se quiere que el gobierno ayude a los emprendimientos de telecomunicaciones, sino simplemente, creo que usaron otra palabra más fuerte, pero que no se los desbarate. O sea, que les permita jugar en un campo plano de juegos donde todos los jugadores tienen las mismas oportunidades. Donde, por ejemplo, y es donde por eso hacía la referencia pasada al FCC, que afortunadamente México tiene y preserva la neutralidad de la red, pues porque es algo importante. Imagínense que, no sé, que si no hubiese esa autonomía y en no sé cuántos años el gobierno ejecutivo logra influenciar para que ya no exista neutralidad de la red. Eso es un cambio de reglas de juego muy duro, obviamente, en detrimento de los jugadores más pequeños. Entonces yo te diría seguridad jurídica, no intervencionismo, sino nivelación del plan del playfield, del campo de juego. Y eso, mejor utilización de los assets, lo ha estado haciendo el instituto, creo que ha sido fantástica la experiencia con el espectro de 700 y tantos otros. Yo creo que
O sea, en el fondo hay muchas cosas que se han hecho bien, creo que hace falta un poco más de orientación al plan maestro que comentaba don Gabriel y seguir trabajando. Adelante, Manuel, ¿querías comentar? Gracias. Yo creo que una de las grandes oportunidades que existen es el centralizar el desarrollo de plataformas para el gobierno digital, ¿no? Cuando vemos cómo son 2.400 municipios, ¿no? Y vemos que en algunos de las ciudades entonces existen plataformas digitales que permiten de manera muy eficiente, entonces tienen todo el registro del catastro, se puede pagar predial, todos los derechos, y esto genera una serie de eficiencias y de reducción de procesos administrativos que tiene una derrama muy importante en la industria. Entonces, sin embargo, el día de hoy la implementación de esto depende de la iniciativa y de los recursos con los que cuente cada municipio. Entonces, yo creo que en vez de esperar que cada uno de los municipios tuviera que crear su PayPal para tratar de implementar este tipo de iniciativas, el hecho de que hubiera una serie de iniciativas centralizadas podría contribuir mucho a fomentar un crecimiento, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, ¿no? Lo que ha logrado la factura electrónica, por ejemplo, la implementación de la factura electrónica en México, si pudiera conseguirse en otros ámbitos, creo que podría generar efectos muy positivos, como vemos. Adelante, Gabriel. Bueno, en complemento y con otro ángulo sobre el tema de inversiones, que es en general la temática. Primero, si uno toma las cifras que existen, que han habido cambios y es complejo, en fin, pero al final, en un esfuerzo, las inversiones durante los primeros 5 años de los 3 sexenios que han tenido lugar en este siglo, o sea, 2001 al 5, 2007 al 11 y luego el último periodo, no tenemos unas cifras que celebrar en los últimos 5 años o en los primeros 5 años de este sexenio, porque si uno toma aparte 2 proyectos que tienen una unicidad no repetible, como son Altán Redes y AT&T me refiero a la parte de inversión, no de adquisición de empresas. La inversión que se ha dado deja muchísimo que desear, está muy atrás de lo que debería ser y esa es una vulnerabilidad importante de la reforma. ¿Qué tenemos ahora como condiciones? 1, si medimos precios junio 2018, 5 años para atrás, es casi 44% la reducción. Perfecto, tiene un lado positivo. Pero se han descapitalizado las empresas. Y una de las principales consultoras en el mundo en el tema de telecom, para los países emergentes como México, señala de una manera que nos alarma, en el periodo 2016-2026, en promedio, los ingresos crecerán cada año 1.5%. O sea, están planos. ¿De dónde vendrán las inversiones? Bueno, entonces una parte de la respuesta le toca a las empresas. Otra, que de alguna manera hemos escuchado aquí, le toca al sector público, porque hay muchos recursos de las empresas que se distraen en cumplir con regulaciones o en pagar derechos o en tener que enfrentar realidades terribles para desplegar infraestructura, que significan costos relacionados a activos del sector público en donde no se está haciendo la tarea al nivel que debería de hacerse. Hemos reconocido, por ejemplo, en algún momento, de manera muy contundente, el buen trabajo que hizo la Subsecretaría de ST estos años, con Edgar Olvera y con Fernando en Promptel, para en una mesa de trabajo que hay, avanzar temas que llevaban décadas sin tener ninguna idea de cómo proceder. Y creo que tenemos ya algunos resultados y sobre todo las bases para muy buenos resultados después. Es un tema de los que vamos a tratar, nuestro Consejo de Anatel tiene esta tarde una reunión con el secretario designado Javier Jiménez Espriu y con Salma Jalife. Vamos a llevar varias de estas ideas para esta reunión. Hay otras cosas en donde está en falta la situación de
lo que le toca, las responsabilidades que le tocan a la parte pública, el esquema de pago de espectros, el monto de lo que se paga en espectro, el IEPS, que es otro programa de menor impacto, pero que también es un tema importante, la carga regulatoria, de nuevo, en demasiadas cosas que porque se le ocurrió un Congreso hace 6 años, en mi opinión, no se hizo una discriminación de qué era lo importante, para no solo porque está en la ley cumplirlo, sino dedicarle esfuerzo a esas cosas y a las que son superfluas y desviaron recursos que se pudieran haber invertido, haber tomado ese liderazgo. Yo creo que todavía se puede hacer, que es el momento, y por eso tenemos una voz constante sobre estos temas. Javier, por favor. Voy a referirme a algunas de las manifestaciones que se hicieron para redondearlas. En general creo que coincido en muchas. Por ejemplo, lo que decías del no intervencionismo, de hecho, uno de las guías del regulador inglés de Ofcom es precisamente, y ellos lo dicen, que están sesgados a no intervenir, a menos que sea absolutamente necesario, y ahí sí dicen, cuando intervenimos lo vamos a hacer de manera efectiva, de manera ágil y con toda la fuerza que se requiera, pero en principio es precisamente dejar a la industria jugar, y eso de hecho es como en el fútbol, o sea, cuando no se ve el árbitro en un partido de fútbol es que fue un buen partido. Otra de las cosas que mencionabas es que sería deseable que todos esos trámites que se hacen a nivel local fueran, por ejemplo, a través de una ventanilla única, de manera digital, y eso efectivamente sería muy deseable. Sin embargo, las problemáticas que ahorita tenemos es que en muchos de los municipios, que además tienen la facultad constitucional de emitir la normativa de desarrollo urbano, en muchos de esos municipios ni siquiera existen trámites para infraestructura de telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que para instalar, por ejemplo, una antena hay que aplicarle el trámite de construir una casa, y muchas de las cosas no son idénticas. Otra de las cosas que decías, Gabriel, efectivamente una buena estrategia sería de entrada, para hacer más eficiente el funcionamiento de la industria, es reducir los costos regulatorios. Les comento que al día de hoy, de hecho, y como promocional, el instituto tiene abierta una consulta pública para identificar todos los trámites del instituto y que nos puedan opinar. O sea, cuáles son las áreas de oportunidad, si se pueden mejorar o si de plano se tendrían que eliminar. Esa consulta pública la tenemos ahí. Y yo creo que regresando a la estrategia, sí necesitamos una visión integral. Ha sido recurrente de la industria el tema del pago de derechos, y creo que tienen un punto, habría que evaluar eso. De hecho, si queremos ampliar la cobertura universal, y uno de los mecanismos que se está visualizando es el de las redes sociales comunitarias e indígenas, ahí también ellos de hecho hoy no están exentos del pago de derechos, no tienen una exención. Creo que se debería de revisar de manera integral. El tema del IEPS también ha sido recurrente de la industria. Creo que son temas muy complejos que deberían de revisar todos los impactos. Les comparto una experiencia que tiene que ver con impuestos de Kenia. En Kenia, en el año 2009, eliminaron el impuesto al valor agregado a los smartphones, a los aparatos. Parecería que, es un aparato y habría que pagar IVA por él. Sin embargo, lo que se observó al cabo de 2 años en Kenia es que los smartphones tuvieron incrementos en ventas de 200% en 2 años, y que la penetración de la banda ancha móvil creció de 50 a 70%. Según un estudio que hizo GSMA y Deloitte, se estimaba que con el crecimiento económico que hubo gracias a esta mayor penetración de la banda ancha móvil, estaba más que compensado lo que dejó de recibir el gobierno por ese 16% de IVA de los smartphones. No estoy sugiriendo que eso se debería de hacer aquí, lo que estoy sugiriendo es que debería de revisarse de manera integral cuáles son las implicaciones de tener impuestos como el IEPS en telecomunicaciones. Ahorita que tocas el tema del IEPS, me gustaría hacer la pregunta, ¿no? Porque la OCDE advirtió sobre los efectos negativos que esto tiene a la adquisición y a hacer asequibles los servicios a la población. O sea, el IEPS representa, al menos en el dictamen de la OCDE, una barrera para la población para hacer estos servicios asequibles. ¿Qué opinan acerca de una política fiscal en este tema? Por favor, Gabriel, tú querías tomar la palabra. No sobre ese tema, pero entramos. Creo que ya tienes un recurso que ahí está.
pero que se ha ido todos los años a un fondo general del presupuesto federal. Entonces, lo que en la industria se quisiera, hemos levantado la opinión recientemente, es un uso, algunos abogan por eliminarlo, pero también es cierto que hay un plan para tener un fondo de cobertura social. Entonces, si tú utilizas un esquema que ya funciona para algo muy concreto que va a ayudar a crear nuevas oportunidades de conectividad para muchas personas, nuevo flujo y tráfico en las redes, en fin, esa es una de las fuentes de recursos públicos que pudieras utilizar. Entonces, en términos de Anatel, esa es la posición formal. Yo creo que es una cuestión que en general suscita acuerdo, que no puede seguir existiendo un impuesto especial a las telecomunicaciones porque sí, porque no hay ninguna racional. Está planteado para bienes de lujo y para algunas cosas que no tienen que ver, pero su utilización, ya que está armado el esquema y funciona, en algo tan importante como lo que hemos descrito, para no repetir, creo que sería una salida importante. Yo quería hablar nada más, bueno, no te interrumpo en este tema, y luego vuelvo al que… Bueno, o si hay algo más del IEPS, ¿no? Para que del IEPS, sí. Sí, bueno, o sea, quizás no tengo todo el background, pero, o sea, en general no parecería buena idea, solo para dar la respuesta concreta. ¿Por qué? Porque la pregunta quizás es siempre entender qué se quiere hacer con ese dinero. Yo creo que más que estímulo directo por parte del gobierno al sector, de nuevo, volviendo un poco a las preguntas que hemos estado redondeando antes, el trabajo del regulador e inclusive del gobierno es poner los buenos incentivos. Hay una frase muy poderosa de un libro muy bueno que se llama Free Economics, que dice "People respond to incentive", y yo pienso que básicamente se trata de eso. O sea, creo que en general, si observas, yo tengo cierta experiencia en Latinoamérica, los experimentos del gobierno, o sea, y ahí yo creo que la palabra es intervenir directamente sobre esos financiamientos o esos programas, suelen ser un poco más complicados o no suelen ser tan exitosos, y suele ser más exitoso cuando simplemente pone los buenos incentivos para que los jugadores, que pueden ser asociaciones público-privadas, pueden ser jugadores privados puros, hagan, digamos, hagan lo que el gobierno y ese plan quiere que logre. Puede ser cobertura, puede ser que un ambiente más competitivo baje, sin necesidad de recurrir a poner más impuestos, que efectivamente, como indica la OCDE, en términos generales, viendo las cifras mundiales, no ayuda. Adelante, Manuel. Y yo agregaría que más allá del efecto inmediato que puede tener sobre el consumo, que es lo que medía OECD, cuando observa uno cuál fue el impacto en la industria, si ve uno los paquetes comerciales, no se vieron afectados, o sea, no cambiaron, pero eso implicaba que entonces el operador tuvo que absorber el impacto de ese impuesto en muchos casos, y esto repercute sobre sus márgenes y por lo tanto indirectamente sobre la inversión que ellos pueden hacer. Entonces yo creo que hay segundas derivadas en términos de los impactos que esto puede tener, pero quizás lo más importante, como se mencionó antes, es no nada más el hecho de que exista ese impuesto, sino cómo es canalizado, ¿no? Si esto tuviera realmente en la forma de implementarlo, pudiera cumplir un objetivo de redistribución, ¿no? Y que entonces, y yo no sé si hay otras fuentes que debieran canalizarse igualmente, no sé, los derechos por el aprovechamiento del espectro, por ejemplo, si pudieran igualmente canalizarse de manera muy enfocada, y que de esta manera realmente lograras cumplir con un objetivo de expansión y de democratización para los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Esa sería mi… Adelante. Exactamente, que haya un buen plan y luego una evaluación del uso de los recursos, porque es cierto que, visto en general América Latina y fuera, la posición de las empresas siempre ha sido que este tipo de impuestos que no deben de estar, punto. Pero estamos viviendo, y también iniciamos así la plática hoy,
condiciones distintas en este país, con un gobierno muy específico, de una orientación muy clara en que ya ha anunciado que es su meta principal. Entonces, ante esto, es mejor insistir, plan B, el uso de ese recurso que ahí está tendría que ser perfectamente planeado, transparente y para que todo mundo vea los resultados obtenidos de distribución o de democratización del mercado, ¿no? Y que además te va a generar más impuestos y te va a generar más flujo de tráfico, en fin, sobre todo si hacemos lo que Javier muy bien apuntaba al principio, de trabajar en conjunto, eso ya la parte gubernamental, con un plan de presupuestos de la SEP, de presupuestos de salud, de las autoridades de seguridad, de otras, y entonces sí hace sentido crear una idea novedosa que no existió mientras no había un gobierno con fuerte orientación social como lo hay ahora, anunciado que va a ser. No lo hemos visto, pero el anuncio está. Entonces, por eso esa adaptación de la posición de la industria a esta idea en la que coincidimos. Bueno, en ese sentido, entonces vamos hacia adelante, ¿no? Seamos prospectivos. Ahorita tenemos un tema importante y se comentó hace rato acerca de la parte municipal, la parte de las barreras, la parte de cómo no podemos desplegar infraestructura. Lo mencionaba Javier, la parte de infraestructura es fundamental si queremos tener una tecnología como IoTs o Internet de las Cosas o infraestructura de 4.G, o sea, toda esta parte de innovación tecnológica no se va a dar si no tenemos la infraestructura necesaria para soportar toda esta conectividad. Hablemos de una política de infraestructura, ya teníamos una política inmobiliaria, pero es necesario tener esta política de infraestructura que combine a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. ¿Lo consideran necesario? Adelante, Javier. Yo creo que muy importante, muy necesario y de hecho sería una condición indispensable. Para los que son ingenieros se tiene ese modelo OSI de la capa física y ahí así va subiendo hasta las 7 capas. Y yo creo que la infraestructura física, los ductos, los postes, de hecho sería algo así como la capa cero. Si no tenemos eso, lo demás ya ni hablamos, o sea, olvídate de las ciudades inteligentes, de las aplicaciones de Internet de las cosas, simple y sencillamente no podría ocurrir. He tenido oportunidad de ir en varias ocasiones, bueno, casi a todos los eventos de Convergencia Show, y uno de los reclamos recurrentes ahí, que aquí está Salomón, por eso me refería, y uno de los reclamos recurrentes de ese evento es la falta de obtener los permisos e incluso los derechos de vía para instalar fibra óptica. Hay concesiones de televisión por cable en algunas poblaciones muy pequeñas donde no llega el internet y el inversionista de esa localidad está dispuesto, y aplicando aquella de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, de ellos llegar a donde esté el internet y están dispuestos a instalar la fibra óptica e incluso ni siquiera montándose en la red de Comisión Federal de Electricidad, en los postes. Ellos ponen sus postes para llegar a donde hay internet. ¿Y qué es lo que ocurre? Imposible tener los derechos de vía para instalar esa infraestructura. Entonces, definitivamente creo que se tiene que hacer conciencia de la importancia que es la infraestructura, porque si hay algún municipio, alguna ciudad que está pensando en modernizarse y hacer una ciudad inteligente, pero resulta que ni siquiera permite el despliegue de fibra óptica para que no le vayan a abrir las calles y se vea feo, dejen los baches, deben de ser conscientes de que sin esa infraestructura todo lo demás no va a ocurrir. Y tampoco se trata de inventar el hilo negro, hay varias políticas de algunos países que dicen que se excava una sola vez, dig once. Por ejemplo, con esa orientación en España los ayuntamientos, cuando viene un concesionario le permiten efectivamente abrir la calle, instalar ductos para fibra óptica y lo que le dice la municipalidad, el ayuntamiento es que debe de dejar unos ductos vacíos y que los debe donar al municipio. ¿Para qué? Para cuando viene un nuevo competidor ya no le otorgan permiso, pero le ofrecen una alternativa. Le ofrecen la alternativa de que allí hay ductos vacíos que le pueden rentar y es un esquema de ganar-ganar. Comparte el gasto, ¿no?
Llega. No, creo que ese detalle no lo conozco, pero lo que sí es que se lo ceden al municipio y se lo van a rentar al nuevo competidor. Y es un esquema de ganar-ganar. Según un estudio de la OCDE, en un primer año de operación de una red de fibra óptica, hasta el 68% de los costos es la infraestructura pasiva, la obra civil. Entonces creo que deberíamos de explorar esquemas de ese tipo en una estrategia integral de despliegue de infraestructura. Gracias, Javier. Adelante. ¿Quién? Sí, yo te diría Freddy. que definitivo, inclusive yo desde el punto de vista de tecnología, en Nokia ya estamos comenzando despliegues de redes 5G. De hecho, recién ganamos la red más grande del mundo en Estados Unidos, que va a ser la red de 5G más grande del mundo. Y definitivamente los requerimientos tecnológicos por temas de ingeniería, de un poco las frecuencias que utiliza, van a ser aún más intensos. Porque, bueno, digamos la cercanía de la radiobase al usuario es menor, mucho menor. Y ese problema, si hoy lo hemos sufrido, lo vamos a sufrir literal 100 veces más. O sea, es un tema matemático. Entonces, pienso que sí va a ayudar mucho crear marcos que faciliten el compartimiento de infraestructura, tanto de ductos como de levantamiento de sitios, etcétera. Sí, absolutamente. Gracias, Freddy. Gabriel, ¿quieres mencionar algo? Bueno, es Tienes que mucho en que el mencionar. corazón de ese tema está un problema político relacionado con el diseño de nuestro país de origen. Por razones históricas muy comprensibles, tenemos un grado de autonomía de cada uno de los 2.454 municipios que hace muy difícil la armonización de requisitos, cobros, en fin. Pero más nos vale hacer algo al respecto porque, como bien se dice, para todas las empresas que despliegan infraestructura, pues, y con el mundo que viene de, si hay 32,000 bases, radiobases, por ejemplo, en México, se necesitarán 45,000 más para el mundo 4G, 5G que viene. ¿Cómo le vas a hacer? Y para la fibra óptica, que tiene que ir por los ductos, que estoy de acuerdo con Javier, es un modelo que una de las empresas que están con nosotros ya intentó en Tijuana y que tuvo cierto éxito y que había que seguirlo. Un solo ducto y tú te vas sumando, ¿no? O la idea que hay y que ha impulsado es CTI, que como nos ha dicho, esperamos se pueda cumplir en estos meses, antes del fin de año, que la CFE sea congruente, el Estado mexicano sea congruente y no exija compartir infraestructura cuando la propia del Estado no la comparte, y que los 11 millones de postes de la CFE se abran para poder tener fibra óptica por todos lados de todos los que necesitan. Con todo ese esquema, creo que es muy importante que el tema de infraestructura se mantenga como una de las grandes prioridades, pero al final de cuentas volvemos al corazón del tema. ¿Cómo le hacemos con un municipio que es muy difícil convencer de estos bienes públicos nacionales en donde debe haber un comportamiento distinto? Quizá también por la característica del resultado de esta elección federal haya las condiciones propicias para un cambio de fondo. No sabemos cómo piensa el gobierno federal que viene sobre este tema, pero es una pregunta que deberíamos hacer todos en esta industria, en la industria de energía y en varias otras industrias que tienen que ver con el tema de los municipios, porque un gran cuello de botella para el progreso económico y la inversión está en esto, en los municipios que no facilitan, sino pobres como son, ahora me pongo en la silla de ellos, una de las pocas oportunidades que ven para recaudar es cuando llegan empresas gigantes de nombre global. Pues con este sí voy a poder ayudar a mis tareas. Eso, entre paréntesis, cuando no se trata de actos de corrupción involucrados, que es otro tema gravísimo. No podemos ya, en un país como el nuestro, que es la 12 economía del mundo, seguir sin atender este tema fundamental. Y es un tema político totalmente. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Creo que hay que estar insistiendo y preguntando de diversas industrias a las autoridades que vienen. Adelante, Manuel. Sí, yo haría una reflexión adicional nada más ahí, que es cómo funciona esto en la iniciativa privada, ¿no? Y en cualquier empresa, pues ahí hay un CIO,
no hay 2.454 y que cada uno jala para su lado. Entonces, creo que ahí el hecho de que haya una definición, o sea, hay una política de sistemas, hay una serie de políticas predefinidas, es lo único que permite que pueda haber hacia adelante eficiencias, de lo contrario no existe interoperabilidad, no existen eficiencias así, ¿no? Así es, bueno, hagamos una recapitulación. Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de política pública, de un rediseño institucional, hablamos del IEPS, hemos hablado de las nuevas tecnologías, de la economía digital, y podemos pasar a las preguntas, ¿les parece? Por favor, abrimos el espacio a preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta por allá, al fondo? Tenemos este espacio de reflexión, de ir hacia adelante. Adelante, Mario. Mario Fromo, del Instituto, por favor. Gracias, buenos días a todos. Un gusto que estén aquí, información muy valiosa. Solamente preguntarle a Gabriel Sekeli las cifras que dio, bueno, no dio cifras, nomás dio un comentario sobre inversiones en el sector de telecomunicaciones en México. ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el respaldo? Porque los que tenemos mucho tiempo en este sector, sobre todo tanto en la cuestión privada como pública, sabemos que por muchos años, sobre todo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, las cifras que se manejaban no tenían un rigor estadístico. No había forma de comprobar muchas de las cifras que ahí se ponían, sobre todo porque la mayoría de las veces eran estimaciones y en inversiones estas estimaciones todavía eran mayores, porque los operadores no reportan inversiones como tal, los que tienen obligación de reportar, por ejemplo, a la bolsa, pero la mayoría no lo hace, es información que no llega al regulador y en muchos casos son estimaciones. Ahora en el instituto tenemos toda una base de datos con rigor estadístico, inclusive puesto como mejor práctica ya por la UIT, por la OCDE, en muchas cuestiones, donde sí tenemos datos firmes, sólidos de inversiones actualmente. Lógicamente, por medio de la información que nos proporcionan los concesionarios, tanto de telecomunicaciones como radiodifusión. Entonces sí preguntar, porque pareciera que no coincide el dato que dio de inversiones con lo que está reflejado actualmente en este Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también decir que las inversiones es una cuestión cíclica, o sea, hay veces que se invierte más y hay periodos en donde baja la inversión, pero esto es un comportamiento normal a nivel internacional. Entonces, si se puede dar algo de información al respecto. Gracias. Bueno, en diversos ámbitos de la industria, sé que algunas personas en el instituto celebran el sistema estadístico que se ha implementado en estos años, pero en varios lugares de la industria no. Es más, lo vemos como un retroceso. La nota técnica con gusto la envío porque creo que el foro no da para eso. En cuanto al dato, voy a dar un ejemplo nada más también para no aburrir, pero si vemos la inversión en telefonía móvil en 2007 al 11, que son los 5 años del sexenio anterior, 102,000 millones de pesos. Y en los 5 años de esta administración, 129,000 millones de pesos. De esos 129,000, son las cifras del IFETEL, son las que hay. 2,350 son de Altán y casi son 48,000 de ATT por esa inversión especial que ha hecho al llegar como una nueva empresa. Pero si esas dos inversiones no están, tenemos un monto menor porque las otras empresas, si ustedes ven los datos de inversión de las empresas y ahí están, no han crecido. Eso es un pendiente que está ahí y que no tiene que ver con ciclos, tiene que ver con qué condiciones ha habido para decidir invertir o no. Entonces, sería deseable ver qué podemos hacer para lo que viene en la parte pública, como dijo Javier, lo que le toca,
que es ver derechos, ver despliegue de infraestructura no resuelto, aunque hay grandes avances, ver el tema del IEPS, ver todas las cosas que se tienen que ver, y las empresas ver lo suyo, a pesar de que con una reducción de precios de 44% y una perspectiva de crecimiento en los ingresos anual promedio de 1.5%, las condiciones no son las mejores para ubicar recursos para la inversión. Ok, pues vamos con otra pregunta, por favor. Allá atrás, por favor, adelante. Allá atrás están levantando la mano, allá atrás. O acá adelante, enfrente de Yamuni, por favor. Sí, muy atinado el comentario del comisionado Javier. La realidad es, nos topamos con muchos problemas en el desarrollo de las redes y uno de ellos es tantos reguladores en el derecho de vía, ¿no? Son los comuneros, los ejidos, los municipios, los estados, y es prácticamente imposible. Nosotros hemos tenido que bajar redes de poblaciones que no tienen ningún servicio, porque llega el jefe de los comuneros y dice, pues a mí me pagas tanto o no operas. Entonces, pues decidimos bajar la red de ese tamaño, es bajar la red e irnos, ¿no? Antes de empezar a operar. Y no hay autoridad que voltee a verte. El otro problema es la delincuencia organizada, ¿no? Tenemos rutas que hemos abandonado en carreteras porque, pues, simplemente llegó alguien y cortó la fibra y dice, pues aquí soy yo, no es nadie, y no te dejan hacer nada. Y tampoco hay una autoridad que vaya y ponga orden. Otros problemas que tenemos es una falta de coordinación con el SAT, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay reglas claras en las importaciones para el SAT. Para la ley sí hay reglas claras, pero no para el SAT. O sea, el SAT tiene sus criterios y dice, pues este es mi criterio y defiéndete, ¿no? Mientras tanto te haga una liquidación por impuestos de importación o lo que sea, que a mí se me ocurre que deberías de haber pagado y no pagaste. Y la realidad es que ellos no tienen ninguna consecuencia al hacer ese tipo de liquidaciones porque pues no hay una consecuencia en la ley para liquidaciones irracionales de la autoridad, ¿no? En caso de impuestos. No tiene que pagar gastos y costos del juicio, no tiene que cargar el funcionario que hizo la liquidación con ninguna responsabilidad, y eso realmente inhibe fuertemente las inversiones o la velocidad con la que se deberían desplegar las redes. Sí tenemos demasiados gobiernos en este país y hay que, como decía Javier Lizárraga atinadamente, pues tenemos que actuar como un solo país y como un solo gobierno, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Y muy atinado tu comentario, Javier. Felicidades. Gracias, Enrique. Adelante, allá atrás, por favor. Gracias. Lo siento, vivo aquí en México 8 años, mi español muy mal, so I have to speak in English. My name is John Donahue. I'm the founder of the first dark fiber company in Mexico, National Fiber Networks. I have a couple of comments, having lived in Mexico almost 9 years. The CFE infrastructure nationwide is not available anywhere in the metropolitan markets. By law, there's only supposed to be 3 cables. In Polanco, you may have 15, 20 cables on the infrastructure. The amount of fiber investment to support 5G, the Internet of Things, and smart cities will be in the hundreds of billions of dollars. Today, Mexico has no smart cities, regardless of what you may have read. And it's very important that the long-haul connections between cities, that the CFE infrastructure, where it is available, be made available to the private sector. Many companies, including my U.S. companies, are looking to make investments in Mexico, and we believe that at the local level, neutral infrastructure, working with your municipality and educating the municipality about what a smart city really is. In a true private-public partnership will bring hundreds of millions of dollars investment into the telecommunications sector, which is really
part of the IT sector. Very few data centers will be making significant investments in data center properties here. But for Mexico to compete in a global economy, you need to have neutral infrastructure, and it's my wish that at the local levels, the next administrations don't allow one company to cannibalize the infrastructure that's available so that legal installations can be done versus what's been going on in Mexico for decades with cables going up illegally. Nobody knows who owns the fiber, the lack of data centers, empty ducts in the SCT infrastructure that were not designed with access to provide rural broadband. So I just wanted to ask the question is, will the states be able to work with the local municipalities in deploying neutral infrastructure that can be shared by the private sector? And that's my question. Thank you. Thank you. Gracias. Vamos a ¿alguien quiere hacer la respuesta? ¿Sabemos el problema? A ver, lo que hay que reconocer en primer lugar es que la Constitución dice que son los municipios, los ayuntamientos los que tienen la atribución para elaborar esas normas de desarrollo urbano. Y después la ley recoge ese concepto diciendo que el despliegue de redes de telecomunicaciones debe cumplir con la normatividad de desarrollo urbano. Sin embargo, creo que esto entra en esa idea de tener una política, una estrategia integral para el desarrollo de infraestructura y, por supuesto, un elemento que podría ser parte de esa estrategia integral sería algo así como la evangelización, decir a los municipios por qué es importante que se permite el despliegue de redes de redes de telecomunicaciones. El regulador francés, ARCEP, tiene una frase que creo que debería de ayudar a esa evangelización de los municipios. Y ellos dicen que el día de hoy Internet se ha convertido en un bien público, en un bien común y en una infraestructura de libertades. Creo que todas las autoridades locales, estatales, federales, debemos entenderlo así. Hoy ya no es solamente llamadas telefónicas, el sector ha cambiado desde que se abrió la competencia. Hoy las telecomunicaciones en un acceso de banda ancha móvil tenemos acceso a un maestro, a un médico, a comprar y a vender productos y en ese sentido tenemos que sería deseable generar esa política o esa estrategia integral para el despliegue de infraestructura. En esta evangelización que mencionas, Promptel, y voy a dar el comercial, Promptel ha realizado 11 convenios con los estados. El objetivo principal es esto, evangelizar a los estados en el uso de las tecnologías. Consideramos que es muy importante que entiendan la necesidad, no económica, la necesidad de apropiarse de estas tecnologías y de poder tener en el municipio la infraestructura necesaria para la conectividad. En ese sentido, pues vamos a ir cerrando, ¿les parece? Vamos a dar el último pensamiento que ustedes tienen en esta perspectiva, en esta visión de lo que necesitamos en estos siguientes años para tener políticas públicas fuertes que nos ayuden y que nos contribuyan a incentivar las inversiones en México. Por favor, Freddy. Sí, redondeando un poco lo que hemos platicado, creo que queda claro que sí, absolutamente son necesarias las políticas públicas. Creo que la infraestructura nos queda bastante claro ahora a todos. Ojalá esas políticas de nuevo no agreguen un nivel de complejidad innecesaria, pero que tengan la fortaleza. Ojalá, quizás ahora no se puede por cómo está diseñada la Constitución, pero ojalá algún día sí, que puedan haber ciertos temas que puedan atravesar todos los municipios, etcétera. Y que el foco de esas políticas sea de nuevo dar un terreno de juego parejo para todos los jugadores del ecosistema de telecomunicación. Yo diría que eso es lo más importante porque la inversión va a llegar si esas condiciones se dan. Gracias, Freddy. Adelante, Manuel. Sí, creo que hay una concatenación muy favorable de circunstancias hoy donde se una coyuntura de circunstancias tecnológicas,
macroeconómicas del mercado, en particular en México, que es muy favorable. Y todo esto ha sido posible en gran parte por muchas de las iniciativas y las medidas en esta última administración desde el punto de vista de regulación en la industria. Entonces, ojalá que en la administración entrante exista un espíritu de continuidad y de consistencia para poder aprovechar esta concatenación. Gracias, Manuel. Javier. Yo voy a cerrar haciendo referencia a lo que decía Enrique, de las problemáticas que enfrentan en campo, que si el comunero no los deja pasar, que si la delincuencia organizada, problemas con algunas otras autoridades. Y yo creo que lo que se requiere para atraer esas inversiones es precisamente tener reglas claras, responsables bien definidos, pero sobre todo que eso realmente se cumpla, o sea, consolidar el Estado de Derecho. Okay. Adelante, Gabriel. Solo dos cosas, una que fue excelente la última pregunta y la otra que hicimos otro avance importante hoy, no solo porque el 20% del panel estuvo representado por una distinguida profesionista mujer de Prontel, Gracias. sino porque condujo y diseñó toda la conversación y felicidades. Gracias, gracias, Gabriel. Pues cerramos, muchas gracias a todos. Este fue el panel de políticas públicas para la atracción de inversiones.